Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberro. Y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro, muy bien. Siempre ansioso a ver qué vas a decir en el próximo viernes de denuncia. ¿Qué tenés ahí listo para la próxima? Bueno, precisamente he sacado dos trabajos. Uno habla de la situación en que está el país y el declive total y el lujo que se dan estos de hacer cena cual emperadores, gastando parte del dinero que debía ir al pueblo. Y el otro tiene que ver también con Díaz-Canel. Espero que visiten mi canal y se suscriban a él. Viernes de Denuncia por YouTube. Así lo haremos, Pedro, como siempre. Gracias. Bueno, Hernán, hoy vamos a tocar otra parte de los problemas de la economía en Cuba. Y para ello contamos de nuevo con la presencia de Yasmani Jiménez Barrera, economista, secretario de Asuntos Económicos del Partido Demócrata Cristiano Cubano y de la directiva de Raíces de Esperanza de España. ¿Cómo estás, Yasmani? Muy bien, buenas tardes, buenos días para ti, o sea, buenas tardes para todos, sí, muy bien y encantado de estar nuevamente en el programa. Bueno, yo he hablado un poco en la introducción de lo que ha sucedido en estos días en la feria del tabaco de La Habana y cómo esta gente, parte del dinero que dio, porque ellos dicen que este año, o sea, este año que pasó, ha sido la mayor venta de tabaco que ha tenido en la historia de Cuba, con 827 millones, que a algunos les parecerá mucho, pero cuando usted va a distribuirlo en el país, es poco. Y bueno, han dado una cena que me imagino que gastaron también parte de ese dinero. Pero en contradicción con ello, vamos a empezar por acá. eh, la zafra en Cuba, que nuestros ancestros estuvieron 400 años desarrollándola, que llegaron a producirse antes de 1959 hasta 6 millones y medio de toneladas, ahora ha ido decayendo. Ya desde el 94 la zafra venía, desde el principio de los 90, decayendo 3 millones y medio producidas. Y de ahí en adelante ha ido hasta este año, que terminó con 160.000 toneladas. Eso yo pienso que no da ni para distribuirlo en la provincia, en una provincia, por ejemplo, en la provincia de La Habana. Es increíble. Todo lo que tocan, lo he dicho en varias ocasiones, lo han destruido. ¿Qué podrías decirnos con relación a la zafra y demás, Yasmani? Bueno, sobre este tema, decir que la zafra como tal obedece a lo que es el cambio estructural que se ha dado en los últimos años en la economía cubana. Si bien es cierto que no es una economía que ha dependido en las últimas décadas de los ingresos provenientes de la industria azucarera, como sí lo fue en los años 60, 70, 80 y bueno, buena parte de nuestro legado, ¿no? A desarrollo económico y mundial ha sido que desde principios de los años 60 y mucho más atrás, o sea, siglo XIX, XVIII, o sea, efectivamente, Cuba ha sido una potencia azucarera que, bueno, ha ido en declive y que últimamente, con los rendimientos que está teniendo la industria azucarera, pues prácticamente, como bien dices, no se sustenta para nada. Pero claro, también hay que partir del hecho de que el índice de producción agrícola del país ha disminuido sustancialmente. Por ejemplo, en el 2023 aproximadamente el 60%, o sea, se había reducido al 60%, que es el mismo índice que tenía Cuba en 1963. O sea, 50 años, ¿para qué? O sea, en 50 años ha pasado aproximadamente de un 60% hasta en 1989 tenía pues prácticamente un 140% de índice de producción agrícola. Y eso se redujo sustancialmente a partir de la caída en los años 90 con la caída y la gran crisis que experimentó el país
producto de la hecatombe del sistema socialista soviético, que la URSS era su principal mercado, y a pesar de que no era una producción agrícola muy eficiente, en términos o sea, de eficiencia económica, por decirlo de algún modo, pues sí, toda la producción azucarera estaba con un mercado seguro, unos precios preferenciales y lógicamente el país dependía de esto. Por tanto, la caída de este índice de producción agrícola está básicamente relacionado con la caída de la producción azucarera. Por ejemplo, en la actualidad, si nos referimos a datos de los 90 para acá, como bien ha caído el índice de industrialización en la azucarera, que ha estado relacionado bien con el índice general de la caída en la manufactura, pero a partir del año 2000, pues se dio una diferencia muy importante entre la caída del índice de la industria azucarera. O sea, a partir de ahí se dio lo que se conoce en economía como la bifurcación entre ambos sectores y prácticamente en el 2023 solamente hasta un 4,6% es el índice de industrialización azucarera del país comparado con lo que era en el año 90, 1990, un 92%. O sea, ha dado una caída de más del 90% del índice de producción azucarera con respecto, o sea, partiendo, perdón, de un 110. O sea, se ha dado más de un 100% de la caída del índice de producción de la industrialización azucarera con respecto a lo que es el índice índice general de manufacturas, que este sí cayó desde un 92 hasta un 38. O sea, que la caída fue muy grande y prácticamente en el 2023 se puede decir que el país no tiene producción azucarera. Y claro, esto relacionado con lo que a principios de los años 2000, la denominada tarea Álvaro-Reynoso, que en el 2002 venía a, digamos, que buscar un poco más de eficiencia en cuanto a la fabricación o sea, en los centrales, o sea, prácticamente se pasó de 155 a 56 fábricas en el 2021, y esto está dado porque Cuba se plantea que necesita una inversión de 10.000 millones de dólares para poder restaurar la industria azucarera. O sea, es un caos total porque la producción, por ejemplo, en el año 2003, pues llegó a ser mucho menor que la de 1861. O sea, estamos hablando de que es la peor, ¿no?, que se puede experimentar en los últimos 120 años. O sea, es un país que no genera una producción azucarera que pueda satisfacer ni tan siquiera la demanda interna. O sea, pasar de ser una potencia de exportación de azúcar a nivel internacional a ser un país que no se sustenta de modo interno en la producción de azúcar. No, mira, aquí hay algo también que influye y tiene que ver directamente con la capacidad que han tenido los que han mal dirigido el país para aumentar la producción, y es la baja productividad por hectárea que tiene la agricultura en todo, en el boniato, en la papa, en la caña. Es un 40, un 50 y hasta un 80% que los rendimientos que se mantienen a nivel mundial. Y ahora una pregunta para ti, que como economista. Esta gente siempre le echan, y vamos a hablar específicamente de la zafra, que la culpa de los fracasos la tiene el bloqueo. Y yo pienso que si yo soy un economista, cuando voy a planificar una zafra, tengo que tener en cuenta todos los inconvenientes que me representa a ellos. Dentro de eso, el gran bloqueo, el que nos prohíbe el desarrollo, y todos los años hacen una planificación e incumple. Es un bluff que el bloqueo tenga que ver con estos fracasos. ¿Qué tú crees? ¿No hay que tener en cuenta todas las dificultades para hacer un plan? De acuerdo, sí. A ver, a la hora de elaborar, ¿no?, un plan de producción azucarera hay que tener en cuenta todo esto. El oficialismo dice muy fácil que la crisis energética del país, que la escasez de combustible, que la falta de materias primas, que el problema del bloqueo, pero no podemos omitir, ¿no?, que, que los problemas de la eficiencia y de la producción azucarera como tal no es un problema reciente. O sea, el mismo periodo de mayor expansión de la industria azucarera, pues estuvo acompañado de grandes ineficiencias. ¿Qué pasa? Que como mismo el país sí tenía un mercado seguro en la URSS, el Consejo, o sea, el CAME, como mercado seguro que tenía la industria azucarera, pues sí te daba la absorción de toda la producción azucarera, pero el país no era eficiente en su producción. Esto es importante, o sea, el país no era eficiente en la producción azucarera. Lo que pasa es que estos aspectos quedaban enmascarados
porque había un mercado seguro, porque había el confort, ¿no?, que le producía a la economía cubana el tener la ayuda económica de la URSS. Pero, por ejemplo, si nos remitimos a la zafra de los 10 millones, pues los 10 millones no se logró. Estuvo cerca, pero no se logró. Aún poniendo el país entero en función de ello, se para toda la economía, se pararon todos los demás sectores, se comprometieron una gran cantidad de recursos y no se logró el objetivo. Por tanto, eficiente nunca fue. O sea, no se ha logrado una producción azucarera eficiente. Si bien es cierto que hay que tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de planificar una zafra, pues no se puede descuidar tampoco que en medio de un contexto en que la economía estructuralmente tiene muchas deficiencias y no logra encadenamientos entre sectores, pues no puedes lograr una producción azucarera que sea eficiente. Amén de lo que es la producción como tal. Si bien ha disminuido la producción, unido a la ineficiencia que la ha caracterizado en los últimos 50 años, pues evidentemente cuando se cae esta dependencia que teníamos o sea, de la energía que venía por el petróleo ruso, o sea, si mal no recuerdo, fue una caída del 98% del combustible. Dependencia absoluta. Entonces, la caída del bloque socialista, pues produjo el derrumbe completo del mercado interno en la producción azucarera. Entonces, una dependencia que se... Ahí fue cuando de verdad se empezaron a hablar de bloqueo, porque antes no se hablaba de bloqueo, o sea, estaba enmascarado. Entonces, Sí. si lo vemos en dos contextos unidos y dejamos, digamos, de mirar, ¿no?, el antes y el después que marca la caída con el periodo especial, pues si lo vemos a lo largo del tiempo, vemos que la ineficiencia ha estado acompañando todo el proceso independientemente de que el volumen de producción era mayor. Entonces, esto es un sesgo a la hora de analizar la producción azucarera, pero la ineficiencia les ha acompañado durante todo el proceso y eso ha sido más evidente a partir de no tener el apoyo económico de la URSS. Por sus características, la amnistía es el instrumento legal más apropiado para conseguir la liberación de todos los presos políticos cubanos, personas que nunca debieron ir a prisión por defender los derechos humanos, por reclamar libertad y democracia para nuestra patria. Actualmente, centenares de prisioneros políticos sobreviven en las peores cárceles del continente americano. Varios han muerto en los últimos años. Luchar por su completa liberación es deber moral de todo cubano y de toda persona de bien. Libertad para todos los presos políticos cubanos. Antes de darle la palabra a Hernán, dijiste algo ahí que la ineficiencia no es nueva. Recuerdo que la FEU le dio un homenaje a Fidel por el 65 aniversario de su ingreso en la universidad, fue por los años 90. Y estaban todos los ministros allí y Fidel emplazó, o sea, le dijo el Ministerio de la Agricultura, no sabía, o sea, del azúcar, que era como se llamaba en aquel momento, ahora pasó a ser una empresa, el Ministerio del Azúcar no sabía cuánto le costaba producir una tonelada de azúcar, increíble, e incluso puso el ejemplo de que cuando se producían cerca de 8 millones, ahora que se producían 3, había 3.000 camiones más en función de eso, o sea, una ineficiencia total que poco o nada tiene que ver con el embargo bloqueo. Hernán. Pensaba, cuando lo oía, bueno, primero, ¿no? Cuando lo oía hablar a Yasmani, pensaba una cosa que es evidente, pero que no está mal marcarla, ¿no? Como esto que tú decías, Pedro, es que es lógico, ¿no? Sin inversión no hay producción. O sea, esto es una ley máxima de la economía, digo. Entonces, en la medida en que Cuba no ha podido, no ha querido o no ha sabido invertir en la producción azucarera, la producción de hidrocarburos, la producción de tabaco, que tú lo mencionabas antes, y lógicamente la producción no va a dar los resultados. Eso además con un sistema que es sabidamente nefasto en lo que hace a incentivos
que entonces genera los incentivos opuestos o incentivos negativos para que la gente realmente sea productiva, lo cual hace que finalmente el producto final sea menor. Tú hablabas de los rendimientos de la tierra. Lógico, los rendimientos de la tierra, uno se imagina que la productividad tiene que ver con el tiempo que uno trabaja. No, no, la productividad también tiene que ver con la inversión, con los elementos fitosanitarios, con los diferentes recursos tecnológicos también a la hora de cosechar, sembrar y demás, ¿no? Pero quería irme un poco de este tema puramente productivo y centrarme en un elemento que a mí me llamó la atención. No, no hablamos en el programa anterior y me parece que es importante, que me llamó la atención porque en estos años que yo vengo siguiendo de cerca la situación de Cuba, no había oído hablar de un fenómeno que apareció en el último año, quizás 2 años, que es el tema de la inflación. Era un tema del cual, bueno, en Argentina hablábamos todo el tiempo del tema de inflación, mirábamos la inflación y la inflación, pero en Cuba no se hablaba de ese tema. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué es que ahora estamos hablando de los niveles de inflación en Cuba y cuál es la envergadura de esa inflación? Vale. Bueno, el tema de la inflación es, como mencionaba en el programa anterior, es uno de los, digamos, grandes objetivos macroeconómicos que persigue un país, controlar el nivel de inflación. Y la inflación, por definición, es el incremento sostenido de los precios sin un respaldo productivo. O sea, no tenemos mucho dinero en circulación que no tiene un respaldo en la economía, digamos, en la producción de bienes y servicios, o lo que es lo mismo, la creación de dinero ficticio, porque es un dinero que no necesita la economía. Digamos que el dinero podemos entenderlo como el combustible que necesita la economía para moverse, ¿no? Para actuar, y que, bueno, si está en exceso, pues ese incremento de la cantidad de dinero en circulación se infla, o sea, inflan los precios. Cuando los precios tienen este incremento sostenido a lo largo del tiempo, pues es perjudicial. Si bien es cierto que la inflación es utilizada por los distintos países como un instrumento de política económica, que a su vez está muy relacionado con otras variables, también es importante conocer, ¿no?, que la inflación puede, en determinados momentos, contribuir al equilibrio macroeconómico de un país, por ejemplo, vía controlando el nivel de, digamos, de empleo en las economías, en fin. Pero sí es importante que la inflación es un tema central de estos días, pero que es un fenómeno que no es nuevo en la economía cubana. ¿Qué ocurre? Que no había tenido, digamos, tanto altavoz como el que ha tenido en los últimos 5 o 6 años aproximadamente, pero sí es un fenómeno que, si bien estaba un poco más enmascarado hasta los años 90, a partir de los 90, con la apertura brusca que tuvo que dar la economía cubana, producto de la caída del bloque soviético y, por supuesto, de la reinserción de Cuba en el mercado internacional, porque podemos decir que Cuba estaba insertada, pero estaba insertada en un mercado paralelo, que era el CAME. Es un mercado paralelo cargado de ineficiencias, pero no estaba insertada en lo que es el sistema capitalista mundial, que eso es otra cosa. O sea, las reglas de juego ahí eran diferentes. Insertarse en ese mercado obligó al país a adoptar una serie de medidas, entre las cuales tuvo mucho que ver la despenalización de la tenencia de divisa y la entrada de capital extranjero. Este proceso de entrada de divisas al país, pues provocó distorsiones en la economía cubana, distorsiones que, para ser paliadas, pues el país, ante el impedimento de poder circular la divisa internacional por excelencia, que es el dólar, y las propias contradicciones con el gobierno norteamericano, pues se vio obligado a eh, introducir, por decirlo de algún modo, una dualidad funcional de la economía, amparado en la dualidad monetaria que le otorgaba la sustitución de la circulación del dólar por una divisa que, realmente no cumplía todas las funciones del dinero como moneda internacional, que era el CUC. O sea, este tipo por decirlo de algún modo, de divisa, que era un intermedio entre lo que podría desempeñar el dólar al interno de la economía y lo que a nivel internacional pudiera haber desempeñado el peso cubano, pues el CUC sirvió como un intermedio, pero un intermedio que a lo largo del tiempo se convirtió en un lastre para la economía cubana, porque fue generando grandes diferencias en la población, grandes diferencias en sectores, y esto estuvo asociado al crecimiento del turismo.
Entonces, los ingresos del turismo hacia lo interno del país podríamos decir que se distribuían en forma de CUC y el país se quedaba, el gobierno se quedaba con el dólar. Entonces, ese dólar no circula hacia lo interno de la economía, constituye la fuente de ingresos del país vía turismo, pero hacia lo interno pues circula el CUC. Y entre ellos había una aparente paridad que realmente nunca fue efectiva. Con la sustitución, por decirlo de algún modo, o sea, con las políticas que luego finalmente a partir de 2011 se fueron implementando con objeto de eliminar la dualidad monetaria y funcional de la economía con el CUC, pues a partir de todos los congresos del partido y las diferentes visiones, ¿no?, que se fueron dando hacia el interno de la economía para finalmente sustituirlo, pues aparecen en escena el MLC y otros, por decirlo de algunos, otros inventos, ¿no?, que macroeconómicamente constituían la base de lo que tenemos hoy, que es el hecho de que hay una gran diferencia y una gran disparidad entre el peso cubano y el dólar, que recientemente se ha finalmente introducido, ¿no?, para la dolarización parcial de lo que es la economía cubana, que va camino a ser más lo que es una dolarización media y total que una dolarización parcial, porque hay una gran distorsión que se ha generado en el país y esto afianzado por las propias políticas a partir de la pandemia, o sea, es que coincide en tiempo y espacio la pandemia con, digamos, que lo que podría catalogarse como el mayor error económico de los últimos años, que fue este proceso ahora no recuerdo exactamente el nombre, en el que se estaba dando un programa de estabilización macroeconómica. Recuerdo, pues El, ahora mismo no lo tengo en la mente. el plan, No, ¿cómo no se te llama? preocupes. Reordenamiento, Reordenamiento, ingeniería. reordenamiento. Efectivamente. El ordenamiento que realmente fue un desorden monetario. El ordenamiento monetario este ordenamiento, o sea, no se puede hacer esto sin un sustento económico y en medio de una pandemia. O sea, probablemente sea el mayor error económico que se haya cometido en el país. No puedo decir que fue lo que le costó el puesto al ministro de Economía, Alejandro Gil, pero seguramente habrá sido uno de sus grandes desaciertos, ¿no? O sea, eso fue lo que acabó de catalizar. Y de hecho, si ves el discurso de antes y después, lo que decían luego se contradecían, porque efectivamente el tema de la inflación ha sido un fenómeno que ya hoy es muy difícil de reestructurar en la economía cubana, a no ser que ocurra una hecatombe inevitable. O sea, es imposible controlar. Los precios están descontrolados en la economía cubana. Y esto tiene efectos hacia lo interno que son básicamente de empobrecimiento, pero sobre todo de aceleración de estas distorsiones que veníamos hablando y que tiene mucho que ver entre todos los sectores, porque tenemos un tipo de cambio para la población, un tipo de cambio para las empresas y un mercado negro que es muy potente, que es básicamente el que está decidiendo el tipo de cambio de las personas en modo privado en personas El y, tipo y de que cambio las real, digamos. variaciones, exactamente, y las variaciones de este mercado negro están sometidas a muchas otras variables que están hoy distorsionando totalmente la estructura de salarios de la economía. No, mira, ahora hay algo ahí, ¿no? Esta gente, y cuando me refiero a esta gente, me refiero a los que más dirigen el gobierno. Recuerdo hace unos años cuando Marino Murillo, antes de enfrentar el ordenamiento, que fue quien se le encargó que lo hiciera, era ministro de Finanzas, en una actividad los precios se habían ido disparando y Raúl le dijo, Marino, aunque nos volvamos a equivocar, vamos a tener que topar los precios. Es así como se toman las medidas en Cuba y topando precios no se resuelven los problemas. Pienso que los problemas de la inflación se resuelven aumentando producción, aumentando productividad, no topando precios, que realmente vinieron al traste después con el ordenamiento y todo lo que tú has explicado que provocó ese desastre y esa debacle en la subida de salarios y demás. Hernán, Le quería tú preguntar querías. a Yasmani, ya vamos promediando el programa, eh, ¿cómo se resuelve esto? La pregunta más fácil probablemente. Bueno, aquí como en muchas cosas de la economía, quizás sea más interesante la profundidad de la pregunta que la exactitud de la respuesta.
esto no hay manera de solucionarlo a corto plazo. De hecho, si vemos las más recientes declaraciones del nuevo ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, o sea, sus últimas declaraciones mantenían que para recuperar el 1%, o sea, se proyecta un crecimiento del 1% del PIB de 2025 respecto al 24. Eso es vergonzoso, o sea, un 1% solamente. Y está basado en tres pilares grandes: recuperar el turismo, aumentar los ingresos por exportaciones y revitalizar la industria y la agricultura. Todo ello con la recuperación del sistema electroenergético, que es un tema transversal. Y yo me pregunto, si tienes un país que en el último año ha caído el nivel de actividad económica, eso condiciona que haya una recaudación, eso condiciona que haya menos actividad económica y por tanto el gasto público que tiene el país es mucho menor, porque también se ha dado una recaudación menor de impuestos. O sea, resulta que ahora el país recauda menos impuestos, sin contar el tiro de gracia que le han dado a las MIPYMES con las nuevas medidas que han estado implementando. Por tanto, muchas personas están entregando sus patentes y no van a seguir ejerciendo la actividad por cuenta propia. Por tanto, la recaudación de impuestos va a ser menor en un país que su recaudación de impuestos, por definición, es deficiente. Entonces, vas a tener menos gasto público para mantener los servicios básicos, salud y educación, que son los pilares del sistema. Si a esto se le incrementa la oferta monetaria, que ha sido una de las cosas que ha caracterizado en los últimos 3 4 años la política monetaria del país, que se ha aumentado la oferta monetaria para financiar el déficit público. Entonces, eso es un problema grande, porque estamos hablando de uno de los tipos de inflación, que es la inflación inducida. O sea, el propio Estado está induciendo la inflación al tiempo de que ya tienes la convergencia de otros fenómenos, como son la presión inflacionaria que te produce la circulación del dólar y las, digamos, descontroladas, ¿no? Maneras en las que el mercado de la economía, el mercado cambiario se da en la economía sumergida, la economía negra. O sea, el tipo de cambio que domina no es el 120 por uno, es el 200 y tanto o 300 y tanto en el que se esté moviendo el tipo de cambio a nivel de las personas por mercado negro. Pero tienes también el déficit fiscal unido al déficit externo. El país, en cuanto a exportaciones, está teniendo graves problemas para la recaudación de divisas internacionales. Hay un bajo nivel de actividad económica y hay un déficit energético que digamos que es el tema transversal que atraviesa todos los sectores y toda la composición de la economía. Entonces, en un escenario como este, de bajo nivel de actividad económica, lo más normal es que al no haber una producción de bienes y servicios que sea capaz de darles respaldo productivo a esos incrementos inflacionarios, pues entonces va a seguir dándose un aumento, ¿no? de la oferta monetaria, y por tanto la inflación que está inducida va a seguir aumentando al tiempo de que no vas a tener un nivel de actividad económica que nos respalde. Por tanto, se espera un escenario inflacionario mayor que el que hemos tenido, y hemos pasado de una inflación a partir de 2021 bestial, por decirlo de algún modo que se comprenda mucho, y claro, no se proyecta que en esos tres pilares que está sustentando el ministro de Economía para el 2025, que el PIB pueda crecer sin generar un nivel de inflación probablemente mayor del que ya existe. No, mira, hay una cosa, me trataste tres cosas en las que se basa. Yo estaba viendo hoy unas palabras de Murillo, las utilicé en un trabajo mío, sobre recuperar el turismo, y tú hablaste de aumentar, ellos piensan aumentar las exportaciones y resolver el problema energético. Y yo me pregunto, ¿de dónde va a salir el dinero para todo eso? Porque con la deuda que tiene Cuba, con los impagos que tiene, yo dudo que alguien sea capaz de prestarle las decenas de miles de millones, porque se habla del turismo. El turismo en Cuba hay que reformarlo, porque es un turismo de una sola vuelta, de mala calidad, de mala atención. Los problemas energéticos hay que hacerlo nuevo las plantas y vender más. Si tú no produces, ¿qué vas a vender? Entonces, digo, ¿tú crees que alguien esté en condiciones o alguien se atreva a seguirle prestando dinero a Cuba? ¿Para qué? Porque se le han prestado a Cuba, porque se habla de la caída del campo socialista y demás, pero es que a Cuba le han prestado miles de millones de dólares el campo capitalista, Japón, Inglaterra, o sea, España. Entonces, ¿alguien se atrevería, según tu criterio, a prestar el dinero para que se resuelvan estos problemas que ellos plantean?
Bueno, a ver, la válvula de escape de ello ha sido generalmente las condonaciones que hace tanto Rusia como el Club de París a la deuda cubana. O sea, que en diferentes momentos, cuanto más apretados están, pues se dan condonaciones que, por supuesto, le ayudan, ¿no?, a aliviar esta carga que genera sobre ellos la deuda externa. También, una vez que Cuba pierde este juicio que se estaba desarrollando en Londres con el Fondo de Inversiones, pues también la desacreditación internacional es mayor. Pero en el tema del turismo, o sea, apostarlo todo al turismo en un país que energéticamente no funciona es un error gordo. O sea, no tienen una infraestructura energética que pueda sustentar el turismo. Y el turismo es un servicio. Entonces, no se pueden generar servicios sin energía. Por no hablar de la caída de viajes y de frecuencias de aerolíneas que están disminuyendo. Por ejemplo, en España, Air Europa, eh, Iberojet, están reduciendo, hasta incluso Iberia están reduciendo sus viajes. Entonces, los turistas están dejando de viajar a Cuba, porque además tiene una competencia muy cercana como destino de sol y playa, que es República Dominicana. Punta Cana está absorbiendo la gran mayoría de los turistas que antes iban a Cuba. Entonces, a pesar de no tener, digamos, o sea, aún poniéndolo en situación de igualdad una playa con respecto a la otra, pues hay que tener muy en cuenta que los destinos están reduciendo sus viajes. Incluso, si mal no recuerdo, Santa Clara, que era uno de los nuevos destinos que se había incluido en una aerolínea reciente, pues ha cancelado antes de abril. ¿Por qué? Está reduciéndose el número de turistas que desde Europa están, y sobre todo de España, están yendo a Cuba. Y si a eso le sumas que los que van tienen la experiencia negativa de un país que no tiene energía, sin tener en cuenta otros servicios, pues entonces la economía no está en su mejor momento para depender del turismo, y por tanto recuperar el turismo viene precedido de recuperar la energía del país. Y el déficit energético del país es muy, muy, muy grande. O sea, es el mayor que ha tenido el país, y con unas termoeléctricas que están con más de 30 años de explotación, sin una visible transformación, y con una baja dependencia, muy, muy baja, casi que nula, de otras fuentes renovables, pues la hecatombe energética está asociada a la hecatombe del turismo. Por tanto, les va quedando como mucho los servicios profesionales en temas de salud, y lo que pueden crecer sectores específicos como el tabaco, pero es muy poco representativo. O sea, pero Pinar del Río, y de Pinar del Río dos, tres municipios: San Juan, San Luis, Consolación, que son los municipios donde se concentra la mayor cantidad y calidad de tabaco, pero es que del tabaco solo no puede vivir el país. No, Entonces, y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, se requiere inversión en materia efectivamente, energética, sin energía no se puede producir trabajo bien. Y como decía Pedro, en un país fuertemente endeudado, con muy poca credibilidad de repago de su deuda, es difícil encontrar crédito. Yasmani Jiménez, te agradecemos muchísimo por esta conversación. Creo que hemos hecho un panorama desolador, pero al mismo tiempo esclarecedor de la situación económica que enfrenta actualmente Cuba. Y como siempre, dejo hecha la invitación a nuestra audiencia para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por las redes sociales de Cubanet para seguir pensando Cuba.